Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado? Buenas. Estela Mari Fraquelli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo episodio del podcast de Pecadoras de Alma. En esta sexta temporada estamos justamente en el episodio número 6. Episodio que podés escuchar los días viernes por Radio Palabras del Alma a partir de las 19 horas. Y si no, los días jueves y sábados por FM Tincunaco a partir de las 15 horas. Y también podés escuchar en nuestro nuevo canal de YouTube, al que te invitamos a entrar, a revisar contenidos anteriores, a dejarnos algún me gusta, a suscribirte. O sabés que este programa es, si nos escuchás siempre, sabés que este programa es sin fines de lucro. Nosotras no tenemos un sueldo ni nada, ni lo pretendemos, lo hacemos porque nos gusta y porque tenemos cosas para comunicar. Y lo único que necesitamos es tu apoyo. Así que si vos te querés suscribir en forma totalmente gratuita a nuestro canal de YouTube, no sabés la mano que nos estás dando. Bueno, y en este episodio sexto de la sexta temporada tenemos a nuestra columnista de literatura, María Pugliese, que ella en su primera intervención dio, que por cierto te vamos a dejar acá en la cajita de descripción, acá arriba, te vamos a dejar el link al episodio anterior. Y ella propuso en este episodio anterior una consigna para su taller de escritura radial. Así que ahora vamos a recibir a María y te contamos de qué se trata. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez. Muy agradecida de mi parte por la colaboración de todos los que enviaron sus registros después de la consigna que enviamos la semana pasada y en el programa anterior. Muy linda la convocatoria, muy lindas las respuestas, así que hoy estoy acá para hacer un recorrido por todos los trabajos. Llegaron algunos trabajos a través de la escritura y otros en audio. Así que cuando gusten, comenzamos a comentar. Bueno, a mí me gustaría que recordaras la consigna, María, así estamos todos, la tenemos bien fresquita en nuestros oídos. Sí, la convocatoria los invitaba a narrar el recuerdo de una situación que tuviera que ver con las primeras lecturas, ya sea leyendo la persona que va a narrar o ya sea que otras personas le leían o presenciar situaciones de lectura. ¿Por qué esta convocatoria? Porque habíamos dicho que casi todos los escritores decían no recordar el momento en que comenzaron o aprendieron a leer y a escribir. Bueno, entonces estos relatos y estos testimonios van a desmentir esa teoría, porque en realidad no se recuerda el proceso en sí, lo que se recuerda son situaciones sociales, porque la lectura es un acto social. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido y después sacar algunas conclusiones que tienen que ver con esto. Hay recuerdos que tienen que ver con personas que intervinieron, tienen que ver con procesos y tienen que ver con materiales que convivieron con nosotros. Bueno, el primer trabajo que vamos a leer es el de Nadia Marín, que dice lo siguiente. Con respecto a las primeras lecturas, en el almacén de mi papá tenía una mesita de madera chiquita, con su diminuta sillita. Ahí me sentaba a leer el anteojito. Relataba historias inventadas porque aún no sabía leer, interpretaba los dibujos, y mi papá me escuchaba atentamente, tampoco podía descifrar esa masa de signos mezclados. ¿Por qué comenzamos con este testimonio? Habíamos dicho en la columna anterior que generalmente se asociaba a la capacidad de leer con el de descifrar las letras y a lo que estaba comunicando los dibujos, y el oyente estaba comprendiendo el acto de lectura con mucha atención y tampoco sabía descifrar las letras.
y sin embargo estaba a cargo del almacén, o sea que podía administrar, realizar sus operaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, por eso comenzamos aquí con esta narración. Y vamos a seguir con la de Varia, que es muy interesante, Varia Lurikova, porque ella toma otro concepto del cual no hablamos. Vamos a primero escuchar lo que nos envió. Hoy quiero compartir un recuerdo muy especial. Mis primeros pasos en la lectura comenzaron a los 3 años, en mi país natal, Rusia. En el jardín, mi maestra pegaba textos en un cuaderno y mi mamá me los leía para que yo repitiera. Así empecé a aprender, hablando 2 idiomas, ruso y el de Tayikistán. Cuando comencé la escuela, tuve que adaptarme solo a mi idioma natal. Recuerdo que las maestras nos leían historias y en casa nuestros padres continuaban ese aprendizaje. Mi mamá tenía una forma muy especial de enseñarme. Cuando yo le pedía que me leyera, me decía que si leía yo, el cuento sería más interesante. Así, poco a poco, fui aprendiendo a leer con amor. Gracias por invitarme a compartir este recuerdo. Un gran saludo para todas ustedes, pecadoras del alma. Bueno, aquí aparece otra cosa muy interesante, que es el de la lengua materna, el concepto de lengua materna. En el contexto familiar se hablaba de otra manera y se confronta con la institución, que es el jardín de infantes primero y la primaria. Ella en un momento tiene que optar, pero todo ese proceso de aprendizaje en el que, dice, nuestros padres continuaban ese aprendizaje mutuamente, es decir, la interacción era constante, porque dentro del marco de esa lengua materna también los padres tenían que ir aprendiendo o comprendiendo la lengua de la institución. Así que muy, muy interesante el testimonio de Varia. Luego vamos al de Cintia de Recreo Lunero. Cintia nos dice lo siguiente. A los 5 años ya había aprendido a leer y me iba a acostar en mi casa de José Cepaz con el velador encendido, leyendo los cuentos de la selva. Mi mamá era maestra y tenía muchos libros, y seguramente ella me contagió el amor por la literatura. Recuerdo que en el living de esa casa había una biblioteca de caña, y ahí cada noche elegía uno de la colección de Paul Divir, como por ejemplo Cuentos para Verónica. Y también en esa época me encantaba leer esos en que uno elegía su propia aventura. De los 5 hasta ahora, los libros siempre me acompañaban. Otra vez, en este relato de Cintia de Recreo Lunero, el teatro comunitario, aparece esta cuestión de que los libros están dentro del contexto y el contexto tiene también una razón de ser. Probablemente la mamá tenía los libros de Paul Divir porque también tuvieron un periodo de muchísima difusión a través de un teleteatro de Alberto Migré. Alberto Migré, a uno de los personajes de su teleteatro, le hacía leer poesías de Paul Divir. Eso se difundió de una manera tal que muchas familias colocaron Verónica por los cuentos para Verónica de Paul Divir. Así que miren qué importante que es la difusión de los materiales en contextos que no tienen por qué ser las instituciones. Y por último, de los que nos enviaron por escrito, estamos abordando todo el material que llegó por escrito primero. El último es el de Ángela, que dice lo siguiente. Mi primer contacto con libros, letras, miedo, culpa. Tenía 5 años y casi leía de corrido, respetando signos de puntuación y poniéndole intención a la lectura. En casa de mi abuela no estaba permitido leer, ni escribir, ni aprender nada que Dios no permitiera, pues Dios solo permitía rezar y sentirse culpable por todo lo malo que pasaba en el mundo. Pero eso es otra historia para otro momento. Mi tío Marcos, a escondidas, me enseñó a leer, escribir, enviar y descifrar mensajes secretos, algo que no entendía bien. Tenían que ver con la revolución, persecución y militancia.
En ese cuarto pequeño con muchos libros que solo podía visitar muy pocas veces, cuando mi abuela lo permitía, por supuesto, con el permiso de Dios, me enamoré de las letras dibujadas en papel de arroz, en libros titulados con letras doradas que resaltaban en el piso de ladrillos rústicos. Las paredes, asentadas en barro, se iban cubriendo de muchos, muchos libros a los que recuerdo con dolor el día en que el cura párroco dio la orden de quemarlos. Muchas gracias, Ángela, por este relato, y es sumamente completo para todo aquello que estamos diciendo. Acá vemos la transmisión de las identidades culturales casi en secreto, los contextos históricos, tremendo, ¿no? Y esta cuestión de quemar los libros, que está tan cercano a todos aquellos que vivimos la represión en los años 70 y tantos, también aparece en la literatura. En Don Quijote, el cura, en complicidad con la sobrina, le quema toda la biblioteca, acusando a esa biblioteca de el origen de la locura de Don Quijote. Así que miren cuántas referencias podemos hacer de estas experiencias personales tan sencillas y humildes en el excelente sentido de la palabra, ¿no? Sencillas, humildes de la vida cotidiana, y nos remiten a tantas referencias literarias con las que vamos a cerrar. Hasta que las mujeres dejemos de ser un anónimo. Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado? Luego tuvimos la participación a través de audios. Entonces le agradecemos a Emil Sesquiavo, a María Angueira, a Hernán Nemi y a Liliana Lombardo. Ese es el orden en que vamos a oír los audios. Y en ellos vamos a encontrar que ya no son situaciones solamente del inicio de las lecturas, sino que nos marcan un poco el proceso. Cómo eso fue acompañándolos o fue creciéndolos con cada persona, esas primeras lecturas, y cómo los materiales fueron influyendo también en sus experiencias. En los testimonios a través de los audios tenemos referencias a libros y a materiales que estaban en la casa, ¿no? Por ejemplo, en el audio en el que interviene Ivana, que es un relato muy, muy gracioso, muy amoroso, aparece como mencionado el mono relojero, el libro El mono relojero. Ustedes acá van a notar que a veces un solo libro influye enormemente, porque en la infancia y también los adultos toman un libro y leen y releen y releen. Esto nos da pautas de que la lectura siempre es diferente en cualquier situación, aunque sea el mismo texto. Hace mención al mono relojero. El mono relojero también fue un personaje muy popular, cuyo autor era Constancio C. Vigil, que luego creó la revista Villiquen, que también se difundió y era como Anteojito y Villiquen los dos medios de material para niños. El mono relojero es un personaje muy gracioso, muy divertido, y a partir del cual también se hizo un dibujo animado. Bueno, este es el material que menciona Ivana. En mi casa de la infancia había una importante escasez bibliográfica. Circulaban 2 o 3 libros. Así que no tuve contacto desde muy chiquita con ellos. Sin embargo, a lo mejor por esa escasez había un libro, El mono relojero, después supe que el libro era ese, que tenía unas ilustraciones muy llamativas, con colores muy fuertes, y que era solo lo que yo podía entender, los dibujos, que tampoco los llegaba a entender plenamente, pero me parecía a través de esos dibujos que ahí había una historia muy interesante, que pasaban muchas cosas. Y yo lo miraba y lo hojeaba y hojeaba el libro, tratando de descifrar, de adivinar esos signos, y no sabía leer, era muy chiquita, no estaba preparada para aprender a leer. Así que pasó bastante tiempo hasta que finalmente aprendí a leer con cierta dificultad, no lo niego. Y ya era más grande cuando me reencontré con ese libro en casa, en algún cajón.
pero estaba deteriorado, le faltaba la tapa y algunas hojas y no podía leer la historia completa. Y entonces me quedó como una añoranza siempre de, ay, ¿qué habrá sido de esta historia? ¿Qué diría la historia completa? ¿Cómo sería, no? Ahora que sé leer y no puedo porque me falta la mitad del libro. Finalmente, cuando fui más grande y gracias a internet, pude leer la historia completa de El mono relojero. Emilce Schiavo nos acerca un relato muy preciso con respecto a la importancia de la lectura por un lado y por otra parte a la importancia de ese vínculo que deben tener aquellos que saben leer con respecto a los que están aprendiendo. Muy amorosamente relata ese proceso Emilce, que se da en este caso entre la mamá y ella. El tiempo que le dedica, la atención que le dedica, pero además está muy claro en aquello en lo que ella narra, la importancia, la función social que tiene la lectura. Leer para leer el diario, para transmitir tradiciones, para transmitir una lengua, para transmitir historias. La función social es importantísima, entonces tanto lo revaloriza la madre, que solamente tuvo una primera etapa de ese proceso, pero sabe leer y escribir. Eso es importante, ese dato es bárbaro. Tercer grado, pero ya sabe leer y escribir y tanto sabe leer que también puede volcarle ese aprendizaje a su hija. Muy interesante, muy amoroso tu relato, Emilce, muchas gracias. Y la otra cosa que hay que destacar es cómo aquellos que saben le enseñan a los que no. Yo tengo de mi infancia recuerdos muy precisos de todo mi grupo familiar, que también es inmigrante y hablaban otro idioma, obviamente, y mis padres, que venían sabiendo leer y escribir desde su país de origen, aprendieron a leer y escribir con gran fluidez por su voluntad y por la influencia de nosotros, ¿no? Y nuestros vecinos que alcanzaban diarios, revistas y demás. O sea que mis padres vinieron sabiendo leer y escribir precariamente en su país de origen, y así como todos los inmigrantes de aquella época. Y aprendían a leer y escribir porque se reforzaba esto, ¿no? La función social. ¿Para qué? Aprender a leer para la vida y después para el gusto, para los sueños, para lo que quieras, ¿no? Porque para el placer, pero en realidad es una necesidad. Entonces destaco esa palabra de aquella narración de Emilce. Leer por necesidad, primero. Hermoso. Uy, qué linda invitación. En tiempos de lo audiovisual, recuperar la lectura me parece fantástico. Bueno, el primer recuerdo que tengo de situación de lectura era en la cama de mamá, y mamá con un libro que se llamaba La colina de los conejos, que formaba parte de la biblioteca de Robin Hood, que por aquellos años tenía muchísimos títulos interesantes de la literatura universal, y que, bueno, recuerdo que mamá me leía a la noche. Era interesante porque a veces mamá se olvidaba por dónde quedaba y salteaba algunas partes tratando de acelerar la lectura, y yo me acordaba de aquellas partes. Dice, no, mamá, ¿te acordás que después de esto venía lo otro? Así que era una situación bastante graciosa y bueno, muy dulce, me acuerdo de eso. En el audio que nos envía Ana María Angueira, aparece otro aspecto de la lectura, ¿no? Que yo suelo llamar la lectura como abrazo. Esa cuestión de que hay un adulto que toma como excusa la lectura para crear un vínculo amoroso con la persona a la que le lee. Y esto es también vigente para cualquier edad y para cualquier situación. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les cuento la anécdota con respecto a la lectura. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá me acostumbraba a leer en un libro que ella tenía, que le había regalado una vecina de enfrente, que era docente de primer grado y que era amiga de ella, para que yo aprendiera a leer. Y bueno,
ella se ponía a cocinar y mientras cocinaba me marcaba una lectura y me hacía deletrear y empezar a leer. A veces se detenía porque veía que yo me equivocaba o que estaba inventando y bueno, se acercaba y me guiaba y me decía, no, acá no es lo que dice, y bueno, y empezábamos a trabajar sobre esas letras para poder leer. Esto la verdad que me quedó muy grabado con el paso de los años y les comento que mi mamá, por ejemplo, era una mujer que había venido de Entre Ríos, del campo, que cuando era niña era la mayor de los hermanos y que ordeñaba las vacas, se dedicaba a las tareas de granja y que fue hasta 3er grado, que no había terminado la primaria, pero ella estaba alfabetizada y sabía leer. Bueno, entonces eso me emociona como una persona que no había terminado los estudios, estaba en contacto con la lectura, ¿no? Porque bueno, mi abuelo era polaco judío, y bueno, él leía mucho en esa época el diario, y mi mamá también, lo leían también en hebreo, y bueno, la había acostumbrado y él le había enseñado a leer a mi mamá. Así que bueno, esas son costumbres, son tradiciones, eran momentos únicos, irrepetibles, de amorosidad que se daban entre los padres y los niños y los hijos, ¿no es cierto? Bueno, por el otro lado estaba mi papá, que era maestro de grado, que él había estudiado para maestro, y sin embargo no me acercaba tanto a la lectura como a mi madre. Bueno, les mando un beso y bueno, espero que este comentario les sirva y como una anécdota, ¿no? De cómo se enseñaba a leer antes, ¿no? Tenemos el testimonio de Hernán Nemi, un testimonio muy, muy, muy completo también, que tiene que ver con el proceso de la lectura. Y él hace referencia a otro texto que también fue muy popular, que es Papaíto Piernas Largas. Papaíto Piernas Largas es una novela bastante particular que se editó en 1912, cuenta todo lo que sintió y lo que vivió leyendo esa novela, y es una novela epistolar, es decir, que tiene estructura de carta. Muy interesante, muy lindo también ese material. Soy Hernán Nemi y estaba haciendo memoria de mi primer recuerdo de lectura. Seguramente hubo otros de más chicos, pero el que me acuerdo es cuando debía tener 9, 10 años y mi mamá nos leía a mi hermano y a mí Papaíto Piernas Largas, una novela de Jane Western, una escritora norteamericana de principios del siglo XX, una novela para mí hermosísima de una chica que estaba en un orfanato y un benefactor, un colaborador de ese orfanato se decidía a pagarle su carrera universitaria para que fuera escritora. Y ella nunca lo había visto por sombras, y en la sombra le habían parecido alargadas las piernas, por eso lo llamaba a su padrino Papaíto Piernas Largas. Y son las cartas que ella le manda contando cómo va aprendiendo, cómo va evolucionando, cómo descubre todo un mundo, pero ella no sabe quién es en realidad Papaíto Piernas Largas. Mirá, no me acuerdo ni dónde nos leía, sería seguramente en la casa de mi infancia, que es la casa donde vive mi vieja hoy. No sé que estábamos mi hermano y yo, no me acuerdo el momento del día, pero sí me acuerdo cómo esperaba cada capítulo, que avanzara la historia, que la chica y que yo nos enteráramos quién era ese Papaíto Piernas Largas, que ella superara sus obstáculos y cumpliera sus sueños. O sea, no era una novela de suspenso, era una novela de cartas, pero para mí era ¿y qué pasará? ¿Y logrará aprobar el examen? ¿Y será una gran escritora? ¿Y lo conocerá él? ¿Y él qué le dirá cuando se vean personalmente? Es un recuerdo hermoso. Y ahora en la pandemia, muchos años después, en los primeros tiempos de la pandemia que tuvimos un poco más de tiempo, releí
con mucha emoción Papaíto Piernas Largas. Y luego Liliana Lombardo también hace referencia a sus primeras lecturas y a el libro Pepín Cascarón, otro personaje muy querido, muy gracioso, que era un libro de lecturas cuyo autor era Dante Quinterno, que fue luego el dibujante de Paturuzú y todos esos personajes de historieta. Primer grado, con una maestra poco empática, bellísima, me costó, y la ayuda fue de mi mamá, que me dijo que yo podía lograr leer y escribir. Y después de un tiempo, y no sé cómo, empecé a leer y a escribir fluidamente, y nunca más me separé de lo que era el placer de leer, de escribir, sobre todo de leer. Y me acuerdo de Pepín Cascarón o del libro Primeras Luces, y siempre fue de mucho amor el recibir las narraciones, las lecturas, y el poder también transmitirlas. El libro sigue siendo, lo fue siempre y ahora más que nunca, y las lecturas, mis amigos. Ella menciona, por un lado, Pepín Cascarón y luego Primeras Luces, que era un libro de lectura de primer grado inferior. Acá tenemos otra cuestión que tiene que ver con el contexto y la institución. Si había un primer grado inferior es porque también había un primer grado superior. Es decir, que cuando se ingresaba a la primaria, esa preparación para leer y escribir llevaba 2 años. Se ingresaba a los 6 años, primero inferior, primero superior y después seguía hacia adelante. Bueno, yo cursé primero superior, no sé ustedes, chicas. Yo estuve en esa tanda. Bueno, el libro al que se menciona... Yo no, la verdad que yo no son sé pícaras. Bueno, y yo tampoco, justo crucé, cuando yo cursaba primer grado, fue el año de la reforma, o sea que los chicos del curso anterior sí tuvieron primero inferior y primero superior, y nosotros ya tuvimos primero común y hasta séptimo. Bueno, así que como verán, hay muchísimo material. Ojalá que quienes oigan esta columna puedan interesarse por alguno de los aspectos, ya sea por los materiales, por el concepto de lectura, por la relación entre las personas que genera la lectura. Vieron que casi todos coinciden en que los 5 años es una etapa, a los 5 años, recuerdan a los 5 años. ¿Por qué esta insistencia? A lo mejor porque los preparaban para la primaria, el temor, ¿no? Tenés que prepararte porque vas a empezar la primaria. Pero me parece básicamente que tiene que ver con el periodo en que se encuentran los chicos, que es el periodo entre los 4 y los 5 años donde se generan la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces ellos tienen curiosidad por preguntar todo y bueno, la lectura es una manera de encontrar respuestas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y espero encontrarnos para la próxima. Les va a llegar a través de las redes la consigna. Hermoso este programa, te lo agradecemos un montón, estamos muy, muy felices de haber compartido con nuestra audiencia, estamos muy felices de la gente que nos quiso compartir estas historias, estos recuerdos, se los agradecemos. Muy agradecidos, la verdad que fue muy, muy hermosa las respuestas a la convocatoria. Bueno, y no nos vemos, pero nos escuchamos en el próximo encuentro. Bueno, y estén atentos nuestros oyentes a las consignas que van a llegar antes de la próxima columna. Muchas gracias, chau, chau. Chau, María. Bueno, Estela, y así se termina nuestro programa del día de hoy, íntegramente dedicado a estas primeras experiencias lectoras. Esperamos que vos lo hayas disfrutado, que estás del otro lado, y te esperamos la próxima con otros temas también interesantes. Sí, hasta la próxima. Muchas gracias, María. Y recuerde que quien no se mueve no siente las cadenas.